el desarrollo, el buen desarrollo del feto y así también algunas patologías que se van a entender como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, ya porque se dan algunas infecciones. Ok. Entonces no sé si se puede ampliar la presentación o si ven todos bien. Sí, doctora, está ya en modo de presentación. Ya, entonces empecemos y al final le hacemos la evaluación. Ok, doctora, buenas noches. Voy a presentar el seminario del día de hoy, conformado por el grupo 1. El tema es morfología y fisiología placentaria y circulación útero-placentaria. Ahí está la lista de integrantes. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar de placenta, primero hay que reconocer que va a llegar el blastocisto, lo primero, a una decidua para recién implantarse y generar lo que es la placenta desde cero, ¿no? Entonces, por eso puse un breve recordaris en dos imágenes, que el blastocisto, bueno, en un inicio es el cigoto que se va dividiendo en etapa de 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, que es conocido como mórula, y ya blastocisto, pues, llegaría al útero, pues, con 58 divisiones o blastómeros, o hasta 100 en el momento de la implantación. Entonces, reconocer que el blastocisto, pues, tiene secciones, ¿no? Desde lo más interno, que es la masa celular interna, que es lo que va a dar origen luego al disco germinal o al disco embrionario, la cavidad del blastocisto y el trofoblasto, que es la capa celular externa. Y justamente es esta la que va a tener contacto con la decidua, ¿no? Que es el endometrio, que antes era secretor y ahora se está preparando para recibir al blastocisto. Entonces, este se va a implantar en la pared uterina, más o menos si nos ubicamos serían entre el día 6 y 7 después de la fecundación. Entonces, este proceso de implantación se puede dividir en tres fases. La primera sería la posición o acercamiento de la decidua, ¿no? Se está adosando a la pared del útero. Luego hablamos de la adhesión, que ya es el contacto directo entre ambas superficies, y de ahí sigue la invasión del trofoblasto, ¿no? Específicamente el sincitio trofoblasto. Entonces, la implantación exitosa va a requerir de un endometrio receptivo, ¿no? Y también va a requerir de forma cíclica, va a requerir de estrógenos y progesterona para estar preparado. Entonces, estas hormonas van a venir del cuerpo lúteo, ya sabemos que entre el día 20 a 24 del ciclo endometrial. Otra cosa que debemos resaltar es que la adherencia va a estar mediada por moléculas de adhesión celular, ¿no? Específicamente la familia de las integrinas, que van a participar bastante en lo que es en la implantación. Y otra cosa es de que a partir del día 24 del ciclo, pues ya se dice que hay una disminución de la probabilidad de implantación. O sea, no es probable que por encima del día 24 del ciclo haya implantación, ¿no? Porque se sintetiza la glucoproteína antiadhesiva. Siguiente, por favor. Entonces, un resumen de lo que he mencionado, pues está en esta imagen, donde, bueno, incluye una fase más, ¿no? Previa, en el día 5 que es la eclosión, donde ya se libera el blastocisto. En el día 6 hay una posición, como dije, acercamiento, día 7 la adhesión, el contacto directo, y el día 8 ya hablamos de invasión. Siguiente, por favor. Entonces nos hemos quedado en el día 8, ¿no? Aquí el trofoblasto, bueno, el blastocisto, su membrana externa, su capa de células externas, también llamada trofotodermo, es quien va a penetrar lo que es la decidua. Entonces, esto se va a diferenciar en trofoblasto, que tiene dos zonas muy características, ¿no? Por ejemplo, el sincitio trofoblasto, que es una capa multinucleada externa. Es el lugar donde las células individuales tienen un citoplasma amorfo, no tienen límites celulares. No, son múltiples núcleos juntos, ¿no? De tamaños y formas distintas.
pero tiene la función de transporte de la placenta, más adelante. Y tenemos una membrana que es más una serie celular más interna, que es el citotrofoblasto, que es una capa que, por el contrario del citotrofoblasto, esta sí tiene un borde celular bien definido, ¿no? Un núcleo, un solo núcleo y capacidad para síntesis de ADN y mitosis. Algo que recordar es que el citotrofoblasto, sus células van a expresar una proteína llamada sincitina, que va a ayudar a la expansión del citotrofoblasto posteriormente. Luego de la implantación, pasa algo con lo que es el trofoblasto, y es que se va a diferenciar dos vías principales que van a dar origen al trofoblasto velloso y extravelloso. Lo vamos a ver en una siguiente imagen, pero estos dos van a ser precursores de estructuras muy importantes. Por ejemplo, el trofoblasto velloso va a generar las vellosidades coriónicas, mientras que el trofoblasto extravelloso va a migrar hacia la decidua del miometrio y se van a dividir en dos también, el trofoblasto intersticial y el endovascular. El endovascular va a ser muy importante para la remodelación de las arterias espirales. Vamos a verlo más adelante. Siguiente, por favor. Ok, en esta imagen está lo que he ido comentando. Vemos en la imagen lo que es el trofoblasto extravelloso intersticial y trofoblasto extravelloso endovascular. De acuerdo a dónde nos ubicamos en el embarazo. Por ejemplo, en el embarazo temprano vamos a ver trofoblastos extravellosos que van a estar, no van a estar cerca, no habrán llegado a las paredes vasculares, estarán en el intersticio, ¿no? Pero al final del primer trimestre ya podemos ver que hay un grupo que está en la parte intersticial y hay un trofoblasto extravelloso que ya llegó a la pared endovascular para la remodelación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la invasión temprana. Nos ubicamos en el día 10, donde el blastocisto, pues, se dice que el día 10 ya va a estar sumergido completamente en el endometrio. Y para este entonces, pues, ya tendríamos la pared del blastocisto dividida, ¿no? En trofoblasto y masa celular interna, ¿no? Que es la que va a conformar el embrión. Algo que acotar es que el día 7.5, según Williams, nos dice que, en el libro Obstetricia nos dice que el ectodermo, tenemos un ectodermo primitivo y un endodermo. Y también vamos a encontrar una cavidad amniótica, que es el espacio, va a estar ubicado entre el trofoblasto y disco embrionario. Algo más que debemos diferenciar es que en la imagen de más abajo vamos a ver que va a haber un mesénquima extraembrionario que va a rodear, si lo ven de color rosado, rodea todo lo que es el sincitio, va a rodearlo en forma de columnas a todo lo que es el embrión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a formar cavidades dentro de ellas y se va a llamar cavidad coriónica, que más adelante pasa a llamarse celoma extraembrionario, que tiene forma de herradura y se divide en dos capas, ¿no? Parietal y visceral. Y esto se forma justamente por estos espacios que se generan. Decir que el corion está compuesto por trofoblasto y mesénquima, y que algunas células mesenquimatosas son las que van a dar origen al tallo corporal. Y este tallo es el que al final va a dar, es el precursor del cordón umbilical. En el día 12, el cisito trofoblasto está permeado por un sistema de conductos interconectantes que se van a llamar lagunas trofoblásticas. En la imagen lo vemos, ¿no? Son lagunas que están, eh, que tienen sangre porque ha habido una invasión de las paredes capilares de la encía superficial. Entonces se van a llenar de sangre. Siguiente, por favor. Ok, y ahora hablaremos de las vellosidades coriónicas. Se divide en dos momentos, ¿no? Antes del día 12 vamos a encontrar las vellosidades primarias, que son brotes de citotrofoblasto que sobresalen en el sincitio primitivo. Entonces están compuestas por un centro de citotrofoblasto y cubierto por un sincitotrofoblasto. En la imagen lo vemos como la imagen A, vemos la vellosidad primaria que se está formando. Y luego del día 12 vamos a ver que los cordones mesenquimatosos, que son derivados del mesodermo, pues van a incluirse en estas vellosidades y van a conformar las vellosidades secundarias, que está en la imagen B. Entonces, podemos ver también que hay un espacio entre vellosidad y vellosidad, ese se conoce como el espacio intervelloso, ¿no? Que usualmente está lleno de sangre materna.
En la imagen C vamos a ver a las vellosidades terciarias, que son las secundarias, que ya iniciaron un proceso de angiogénesis, o sea, vamos a encontrar un centro vascular, y se conoce como vellosidad terciaria. Este se conoce como el intercambio, una unidad de intercambio entre sangre materna y fetal. Siguiente, por favor. Bien, le doy el paso a mi compañero. Sí. Ahora vamos a continuar con la estructura de la placenta madura. Siguiente, por favor. Y es importante de manera clínica saber un poco acerca de cómo es la placenta. ¿Por qué? Porque después del alumbramiento, el personal médico o obstetriz tiene que fijarse de cómo está la placenta, no cómo está la integridad o la continuidad de esta. Entonces, la placenta madura ya al finalizar la gestación tiene aproximadamente una forma de, como podemos ver, de manera discoide. El diámetro suele estar entre 20 o 22 centímetros y el grosor suele variar, pero suele tener un promedio de 2.5 centímetros y un peso alrededor de 500 o 600 gramos. Ahora, dentro de lo que es con su clasificación o la división que suele tener, es como que la cara fetal y la cara materna, ¿no? También la cara fetal suele llamarse como placa coriónica y que suele estar al alcance, ¿no? O con unión al cordón umbilical, y luego la cara materna con la placa basal, ¿no? Que luego lo voy a poder explicar. Y también, como se explicó, ¿no? Entre estas dos placas o superficies vamos a encontrar el espacio intervelloso, que ya luego en la circulación feto-materna se va a poder entender mejor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿por qué la importancia de la cara fetal? Como podemos observar en la imagen inferior, vemos que es como una parte lisa que está llena de vasos sanguíneos, vasos umbilicales y también lo que es el cordón umbilical. Entonces, esta cara fetal o la placa coriónica va a ser cubierta, ¿no? Por lo que es el amnios, que le da este aspecto brillante y la cual va a producir lo que es el líquido amniótico, ¿no? Para proteger y amortiguar el feto. Este líquido amniótico, va a estar hasta aproximadamente el segundo trimestre de la gestación, porque ya luego lo reemplaza lo que es la orina, ¿no? Y la parte de lo que es el corión es esa parte que son vasos sanguíneos, ¿no? Y que le da la continuidad con el cordón umbilical, que luego también se va a poder explicar. Y también de esto va a partir lo que son las vellosidades coriónicas, que tienen ya diferentes capilares fetales y que van a dar lo que es el contacto, ¿no? Con la sangre materna y luego con el espacio intervelloso, permitiendo lo que es el intercambio, ¿no? Ahora también la parte de lo que es la placenta y las membranas son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una alteración, ¿no? de la amnios o de las membranas, que puede ser una ruptura de membrana y que puede provocar lo que es la hipoxia, ¿no? Luego. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la cara materna, es esta parte de lo que es la placa basal, que es como que una cara artificial que va a surgir luego del alumbramiento, ¿no? Vamos a poder observar que es como un rojo oscuro, que está cubierta como una especie de lóbulos, ¿no? Que se le conocen como cotiledones, que suelen tener una cantidad de entre 15 y 20, y en algunas literaturas dicen que hasta 28 o más, y suelen estar separados por surcos o septos placentarios, ¿no? Y cada surco va a ser asociado a un árbol coriónico que nace de la placa ya coriónica. Ahora, esto usualmente está compuesto por lo que es la decidua, es decir, que el endometrio va a ser modificado y especializado más que nada para continuar con lo que es la decidua. Como se mencioné, tiene un aspecto rojo oscuro, parecido a la sangre, y va a estar incrustada a lo que es la decidua, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, vemos lo que es la placenta ácreta o la increta y la parcreta, ¿no? Porque debe penetrar o infiltrarse hasta una cierta parte del músculo, ¿no? Del útero, pero en algunos casos suele adherirse mucho más y suele provocar ya hemorragias o sangrados. Es por eso de que tenemos que tener en cuenta antecedentes como, por ejemplo, que ya haya tenido una placenta ácreta o, por ejemplo, que haya tenido cesáreas anteriores, ¿no? Para poder descartar y tenerlo en cuenta como antecedente. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con las funciones de la placenta.
Tenemos funciones de transporte, funciones endocrinas, también inmunológicas y metabólicas. Empezando por las funciones de transporte, sabemos de que la placenta es el principal órgano que se va a encargar de suministrar los nutrientes que necesita el feto, ¿no? En cuanto al paso de la glucosa, tenemos 6 transportadores de los que se han identificado, donde está el GLUT1 al GLUT7, pero el GLUT1 va a ser el más importante y va a facilitar el intercambio entre la madre y el feto. También vamos a hablar en cuanto a los transportes de los aminoácidos, que ocurren mediante mecanismos activos dependientes de sodio y de calcio. En este caso va a destacar el transportador SNAT en las isoformas 1, 2 y 4 también. Y en caso hubiera alguna deficiencia en ello, se dice que está en relación con el RCIU, que es el retraso en el crecimiento intrauterino, y también con los embarazos en las mujeres obesas. En cuanto a los ácidos grasos, esos son esenciales para que se dé también el desarrollo fetal de manera óptima y se van a transferir gracias a proteínas como el FABP-MP, FAT, FATP y otros también. En cuanto a los nucleócidos, existen transportadores equilibrativos en la placenta humana. También en cuanto al calcio, es muy necesario para la mineralización ósea y se va a transferir activamente en el tercer trimestre de la gestación. Y en cuanto al hierro, se va a transportar mediante el receptor de transferrina diférrica que se encuentra en el sincitio trofoblasto. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con las funciones, tenemos las funciones endocrinas. Si es que suceden los cambios endocrinos, esto van a ser fundamental para poder iniciar y también para poder mantener el embarazo, así como para asegurar el desarrollo fetal, el parto, el puerperio y también la lactancia. Entonces, en referencia a la placenta, sí, aunque no depende directamente de los sistemas maternos, sí va a tener una respuesta al eje hipotálamo, hipófiso, adrenal y gonadal, y cada tipo de la célula placentaria va a cumplir funciones endocrinas distintas y esto va a variar según el momento de la gestación en que se encuentre. El citotrofoblasto velloso va a producir factores reguladores, mientras que el sincitrofoblasto va a sintetizar estas hormonas como la HPL y péptidos comunes. Al inicio del embarazo van a predominar factores como el EGF y en etapas avanzadas aumentan las hormonas como el HPL. Bueno, las estructuras como el hipotálamo, hipófisis y ovarios también van a contribuir a la liberación de las hormonas como la GnRH, la HCG, la oxitocina y la progesterona y también entre otras. Siguiente, por favor. Acá se muestra un cuadro de las hormonas que van a intervenir en la función de la placenta, como tenemos a la HCG, que va a ser producida por el sincitio trofoblasto velloso y va a tener como función que se promueva la angiogénesis, la diferenciación trofoblástica, también en el envío de las señales para favorecer la implantación e inductor de los factores secundarios que van a permitir el estado gestacional. En cuanto al lactógeno placentario, que se produce de igual forma que la gonadotropina coriánica humana en el sincitio trofoblasto velloso, tiene como función de ayudar al crecimiento fetal, esto por influir en el metabolismo materno. En la prolactina, que se produce ya en el hipotálamo y endometrio, va a permitir la diferenciación celular, la regulación del crecimiento trofoblástico, también la angiogénesis y la regulación inmune. También tenemos las hormonas como la relaxina, activina e inhibina y la hormona del crecimiento placentario. Estas 3 hormonas que se producen en el sincitio trofoblasto, la relaxina va a tener como función la relajación del cuello gravídico para poder facilitar la dilatación y también que se da la relajación uterina. En cuanto a la activina e inhibina, van a tener como función la regulación de la hormona folículo estimulante, la FSH, y en cuanto a la hormona del crecimiento placentario, va a estimular el paso de estos nutrientes a través de la placenta. Siguiente, por favor. Para culminar en cuanto a las funciones, tenemos a las inmunológicas y metabólicas. En las inmunológicas, esto porque la placenta va a impedir que el sistema inmunológico de la madre
identifique al embrión como un cuerpo extraño y que se prevenga, ¿no?, el ataque a este embrión. Pero además también va a servir para barrera frente a las bacterias que procedan del exterior. En cuanto a las funciones metabólicas, esto sobre todo durante las fases iniciales del embarazo, ya que va a permitir la síntesis del glucógeno, la síntesis del colesterol y también de los ácidos grasos, que como habíamos mencionado, actúan como fuentes de nutrientes y energía que son necesarias. Y también va a poseer numerosos mecanismos que permiten reaccionar ante situaciones ambientales, como por ejemplo un caso de hipoxia, lo que minimiza el impacto sobre el feto. Siguiente. Ya, buenas noches con todos. Voy a hablar ahora sobre el cordón umbilical. Este pues es una estructura única que va a permitir la comunicación del feto con la placenta y también indirectamente con la madre. Y también va a servir para transportar sustancias esenciales requeridas por el hijo para mantener la vida y lograr su crecimiento y desarrollo. Entonces, la principal función de este cordón umbilical pues es el transporte de fluidos, los cuales son esenciales para el desarrollo y también el crecimiento del feto. En comparación, los vasos del cuerpo adulto van a estar distribuidas sus funciones de transporte, ¿no? Por ejemplo, las arterias van a transportar sangre oxigenada y las venas sangre no oxigenada. Sin embargo, en los vasos del cordón, sin embargo, tienen esta función al revés. El transporte de sangre oxigenada se va a realizar por la vena y el de la sangre no oxigenada por las arterias. En cuanto a sus características anatómicas, pues este es suave y tortuoso y que tiene una cubierta exterior lisa de amnios. Se va a extender desde el ombligo del feto hacia el centro de la placenta. Su longitud varía, va a ser de 50 centímetros a 60 y con un diámetro de aproximadamente 1 centímetro. Va a estar cubierto por una sustancia gelatinosa que se denomina la gelatina de Wharton. Va a contener también 3 vasos que van a ser las 2 arterias umbilicales y también una vena umbilical. Y encierra al uraco, que es un remanente de la alantoides. Y es un remanente fibroso de la alantoides que se extiende a través del cordón umbilical y que sirve como un drenaje para la vejiga urinaria del feto. Siguiente. Sobre su irrigación sanguínea, pues acá las 2 arterias umbilicales van a provenir de las arterias ilíacas internas del feto y penetran en el cordón umbilical antes de ramificarse a nivel de la placenta. También a nivel placentario, cada arteria umbilical se va a bifurcar en arteriolas más pequeñas que se ramifican y van a dar sangre a las vellosidades corónicas. Y sobre la parte de la vena, pues los capilares de las vellosidades se van a fusionar para formar vénulas y que van a converger para formar la vena umbilical. Y esta pues transporta sangre oxigenada y nutrientes de la madre al feto. Siguiente. Continuamos con la circulación uteroplacentaria. Siguiente. Aquí vamos a tener las adaptaciones vasculares uterinas. Durante el embarazo, el útero experimenta adaptaciones, ¿no?, vasculares muy importantes. Estas modificaciones tienen como objetivo asegurar un flujo sanguíneo materno adecuado hacia la placenta, lo cual es fundamental para el desarrollo del feto. Y estas adaptaciones se van a lograr gracias a la interacción entre el trofoblasto fetal, las células inmunes de la tesiva materna y una serie de factores moleculares. Esta interacción desencadena una remodelación profunda, ¿no?, del lecho vascular uterino. En sí, las arterias uterinas, especialmente las arterias espirales, sufren una transformación que reduce su resistencia y aumenta su capacidad para conducir sangre. Esto permite que hacia el final del embarazo la placenta reciba entre 500 hasta 750 mililitros por minuto de sangre, con un flujo constante y sin pulsaciones. Esto es vital para mantener un entorno intrauterino estable. Ahora, este proceso es clave en esta transformación, es la invasión trofoblástica intravellosa,
que reemplaza a lo que es el endotelio y el músculo liso de las arterias por estructuras de mayor calibre y menor resistencia. Y estas adaptaciones comienzan temprano en la gestación y se van a consolidar hacia el segundo trimestre. Es importante también recordar que cuando estas adaptaciones no se producen correctamente, pueden aparecer como complicaciones como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino o incluso un aborto recurrente. Siguiente. En los reguladores de la invasión trofoblástica es clave para la remodelación de las arterias uterinas. Este proceso va a estar regulado por factores hormonales, inmunológicos y angiogénicos que permiten una invasión adecuada del trofoblasto extravelloso hacia el endometrio y las arterias espirales. Vamos a tener factores angiogénicos, ¿no? El BEF y el PIG, que promueven la formación de los nuevos vasos y de la remodelación del lecho vascular. Sus receptores, el BERG1 y el BERG2, van a estar presentes tanto en trofoblastos como en células endoteliales deciduales. Factores inmunológicos, aquí van a estar las células NK uterinas o UNK, que van a representar el 70% de los leucocitos deciduales y regulan la profundidad de la invasión trofoblástica mediante la liberación de citoquinas como interferón gamma y LIF. Luego tenemos los macrófagos deciduales que también van a participar activamente secretando metaloproteinasas que remodelan el tejido. Luego tenemos factores también hormonales y locales. Entre ellos tenemos el TGF-beta, la IL-10, la activina A, la inhibina A y el nodal, que regulan la migración y la diferenciación del trofoblasto. El oxígeno también juega un papel esencial aquí porque durante las primeras semanas del embarazo, una baja presión de oxígeno estimula la invasión trofoblástica. Más adelante, cuando el oxígeno aumenta, la invasión se detiene, permitiendo la maduración placentaria. Siguiente. La invasión endometrial. Durante la implantación, el trofoblasto extravelloso invade la decidua basal en dos fases. Primero, la fase intersticial. Aquí las células trofoblásticas penetran el endometrio y llegan hasta el miometrio. Y en ese lugar se transforman en células gigantes del lecho placentario y ayudan a fijar el blastocisto y remodelan la decidua. Y en segundo, la fase endovascular. En esta fase, los trofoblastos entran al interior de las arterias espirales deciduales, ¿no? Y reemplazan el endotelio y parte del músculo liso, lo que transforma estas arterias en vasos de bajo flujo pulsátil, estabilizando así el ambiente placentario. Y este proceso ocurre principalmente entre la semana 6 y 12 de gestación. Si se altera, se asocia a una preeclampsia temprana, ¿no? O un ERSIU o un aborto recurrente. Siguiente. La invasión de las arterias espirales. La transformación de las arterias espirales es importante para lograr una adecuada perfusión placentaria, ¿no? Este proceso tiene dos etapas: la transformación decidual, que se da en la decidua basal y el tercio interno del miometrio. El endotelio y el músculo liso de las arterias espirales son reemplazados por tejido fibrinoide y células trofoblásticas. Luego es la transformación miometrial, aunque ocurre en menor grado, es clave para asegurar un flujo estable hacia la placenta. En embarazos normales, no todas las arterias se transforman, pero en casos de preeclampsia, la invasión suele ser superficial e incompleta. Como resultado de esta transformación, las arterias pierden vasorreactividad, lo que reduce la resistencia y permite una perfusión continua sin pulsos hacia la placenta.
Siguiente. La ramificación vellosa, ¿no? Aquí las vellosidades coriónicas son las estructuras donde ocurre el intercambio materno-fetal. Su desarrollo va a ser progresivo y ordenado. Tenemos primero las vellosidades primarias, que es entre los días 13 y 15 postconcepción, formadas por citotroflobasto y sin citotroflobasto. Las vellosidades secundarias entre los días 16 y 21, donde se incorpora mesénquima. Las vellosidades terciarias a partir del día 21, cuando ya aparecen vasos sanguíneos conectados a la circulación fetal. Con el tiempo se desarrollan dos tipos de vellosidades: las vellosidades de anclaje, que fijan la placenta al útero; las vellosidades flotantes, que son las principales encargadas del intercambio, y durante el embarazo disminuye el número de citotrofoblastos, se adelgaza la barrera hematoplacentaria y aumenta la superficie de contacto con la sangre materna. Siguiente. El crecimiento y maduración placentaria. La placenta se adapta al crecimiento y las necesidades del feto. En cuanto a tamaño y peso, a las 20 semanas pesa unos 200 gramos y al término puede llegar a pesar de 500 a 600 gramos, con un diámetro aproximado de 15 a 20 centímetros. En cuanto a su estructura, las vellosidades terminales aumentan en número y se hacen más complejas. La membrana placentaria se va a volver más delgada, favoreciendo así la difusión de gases y nutrientes. Respecto al flujo sanguíneo, el flujo materno hacia el espacio intervelloso se incrementa progresivamente, alcanzando hasta 750 mililitros por minuto. También aumenta el flujo fetal gracias a la expansión de los vasos umbilicales coriónicos, ¿no? Y coriónicos. Una placenta bien desarrollada y madura es clave en sí para que haya, ¿no?, para mantener un intercambio materno-fetal adecuado. Y en caso falla esta función, puede haber insuficiencia placentaria, con riesgo de restricción del crecimiento intrauterino o incluso un óbito fetal. Siguiente. Ahora veremos lo que es la circulación materna en el embarazo, luego hablaremos acerca de la circulación materna en el útero placentaria. Los objetivos de circulación materna, ¿no?, satisfacer mayor demanda metabólica de lo que es el embarazo. También asegurar un adecuado flujo uteroplacentario, y eso significa, ¿no?, garantizar que la placenta reciba la sangre suficiente para nutrir y oxigenar al feto. También proteger a la madre frente a pérdidas hemáticas del parto, y de adaptarse a la presencia del feto, a la presencia de la placenta y el líquido amniótico. Luego están los cambios principales de la circulación materna. Principalmente va a cambiar lo que es el volumen sanguíneo total, aumento entre un 40 y 50% durante el embarazo, que equivale a 1.200 a 1.500 mililitros adicionales, y esto comienza desde la sexta semana de gestación y alcanza su máximo en la 32-34. Con respecto al plasma, hay una pérdida líquida de la sangre y aumenta más de los glóbulos rojos y provoca una hemodilución, y como consecuencia puede crear una anemia fisiológica al embarazo, donde la hemoglobina va a estar baja, pero no porque falte hierro necesariamente, sino porque se aumenta el plasma. Y esto es una adaptación normal y está compensada por el cuerpo. Siguiente. También va a cambiar lo que es el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto, ¿no? En el embarazo aumenta de un 30 a 50% y alcanza su máximo en el segundo trimestre. Y esto se debe a factores como el aumento del volumen sistólico, aumento de la frecuencia cardíaca. Y en el parto, el gasto cardíaco puede aumentar otro 20-30% debido al esfuerzo y contracciones. Y postparto inmediato sube aún más por el retorno súbito de lo que es la sangre uteroplacentaria al corazón. Luego, también está la distribución del flujo sanguíneo. En el útero antes del embarazo es de unos 50 mililitros por minuto y al final del embarazo llega a 500-800 mililitros por minuto. Y esto asegura que la placenta y el feto reciban oxígeno y nutrientes suficientes. Con respecto a los riñones, el flujo aumenta 50%, mejorando la filtración y la eliminación de desechos. Y con respecto a mamas y piel, el flujo sanguíneo aumenta para preparar lo que es la lactancia y ayudar a la regulación de temperatura. Y la presión arterial y la resistencia vascular
van a disminuir gracias a la acción de lo que es la progesterona, relaxina y óxido nítrico, que producen lo que es la vasodilatación. Y la presión arterial va baja en el segundo trimestre y tiende a normalizarse en lo que es el tercero. Y esto es normal y es parte de la adaptación fisiológica. También hay un síndrome de hipotensión supina. En el tercer trimestre el útero va a ser grande, se va a comprimir y la vena cava inferior cuando la madre esté acostada boca arriba. Y esto reduce lo que es el retorno venoso, por lo tanto también el gasto cardíaco. Ah, hay síntomas de hipotensión, mareos, náuseas y saturación. Y si para prevenirlo se lo coloca a la gestante en el cútero lateral izquierdo para aliviar las compresiones y mejorar la circulación. También va a haber una, con respecto a la autorregulación de la circulación uteroplacentaria, a diferencia del cerebro o los riñones, la circulación uteroplacentaria no tiene autorregulación, ya que depende directamente de la presión arterial de la madre. Y esto lo hace muy vulnerable en situaciones como hipotensión, ¿no? Por sangrado o deshidratación, también por preeclampsia o hemorragia obstétrica. Por eso hay que mantener lo que es la estabilidad hemodinámica en la madre, es clave para la salud del feto. Siguiente. Y ahora la circulación materna en la unidad uteroplacentaria. Primero el origen de la sangre materna, ¿no? La sangre materna irriga lo que es la placenta, proviene de lo que son las arterias uterinas, que son ramas de las arterias ilíacas internas, y estas se van a anastomosar con ramas en las arterias ováricas, y durante el embarazo las arterias uterinas se dilatan y aumentan su flujo hasta 10 veces respecto al estado no gestante. Luego, el trayecto hacia la placenta, las arterias uterinas penetran lo que es miometrio y se ramifican en arterias arqueadas. Y las arterias arqueadas dan ramas radiales hacia el endometrio. Y del embarazo estas ramas se van a transformar en arterias espirales que van a perder su capa muscular y se convierten en vasos de baja resistencia, los cuales le van a permitir, ¿no?, un flujo continuo hacia la placenta. Y luego estos van a llegar a lo que son los espacios intervellosos, donde las arterias espirales desembocan directamente en lo que son los espacios intervellosos de la placenta. Y estos espacios están llenos de sangre materna y van a rodear las vellosidades coriónicas que contienen capilares fetales. Y aquí es donde ocurre lo que es el intercambio materno-fetal. Va a haber una difusión de oxígeno, nutrientes de la sangre materna a la circulación fetal y difusión de CO2 y desechos de la sangre fetal a la circulación materna. Luego va a haber un retorno venoso, donde la sangre materna que ya ha sido intercambiada por gases y nutrientes fluye hacia la placa basal y se recoge en las venas endometriales. Bueno, acá las características claves que el flujo va a estar aumentado. A fin del embarazo, el flujo uterino es de 450 a 650 mililitros por minuto y se presenta el 10 a 15% del gasto cardíaco materno. Y no hay mezcla directa de lo que es la sangre materna y fetal. El intercambio ocurre a través de la membrana placentaria. Y la presión en los espacios intervellosos es relativamente baja para no dañar las vellosidades fetales. Y alguna importancia clínica de esto es que en la preeclampsia hay una remodelación incompleta de las arterias espirales, lo cual va a aumentar la resistencia y puede crear hipoperfusión placentaria. También en la hemorragia postparto, la contracción uterina va a ser clave para colapsar las arterias espirales y prevenir lo que es el sangrado. Siguiente. Ahí tenemos los cambios postparto en la exclusión materna. Inmediatamente después del parto va a disminuir lo que es gasto cardíaco progresivamente y la bulimia se va a normalizar de 2 a 3 semanas y va a aumentar la diuresis, eliminación del exceso de líquidos, y tiene una relevancia clínica que en la preeclampsia, ¿no? Va a haber una mala perfusión placentaria y va a haber una anemia fisiológica por hemodilución secundaria a lo que es el aumento plasmático, y en la cardiopatías la sobrecarga puede descompensar las enfermedades cardíacas ya persistentes. Y en la hemorragia postparto, la hipervolemia fisiológica va a ayudar a lo que es a tolerar la pérdida sanguínea que tiene la madre. Siguiente. Bueno, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Miguel Martínez y les voy a exponer lo que va a ser la circulación fetal. Vamos a ver que la circulación fetal es un sistema cardiovascular que está especializado en intercambio de gases, nutrientes y desechos, como ya habían mencionado también mis compañeros, que esto va a darse entre lo que va a ser entre la madre y el feto, ¿no? Ya que los pulmones de van a estar colapsados. Van a haber 5 puntos que vamos a tomar importancia para la explicación que les voy a dar. El primero va a ser las arterias umbilicales, el segundo las venas umbilicales, el tercero el conducto venoso, el cuarto el conducto arterioso y el quinto el foramen oval. Bueno, como ya bien ha mencionado mi compañero, la sangre oxigenada va a atravesar del lado materno a través de la placenta al lado del feto,
Esto va a pasar por aquí a una presión aproximada de entre 30 y 35 milímetros de mercurio, lo cual vamos a notar que es una diferencia en lo que va a salir normalmente la sangre en la madre, ¿no? A veces los pulmones a través del ventrículo izquierdo, que va a ser una presión aproximada de 95 milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver que hay un descenso de las presiones que va a ser algo importante. Posteriormente va a pasar por la vena umbilical, la sangre, y se va a dividir en dos, como pueden verlo acá, ¿no? Se divide en una Y. El 50% de esta sangre va a ingresar a lo que es la circulación hepática, y el otro 50% va a pasar por la tercera adaptación que ya les he mencionado, que es el conducto venoso, y va a llevar la sangre a través a la cava inferior. Esta sangre se va a mezclar acá, y hay una sangre que también va que viene de los miembros inferiores y la cavidad abdominal. Pero por la presión con la que sube, va a poder lograr y se va a alojar en lo que va a ser la aurícula derecha. Ahora, vamos a ver que una vez va a subir por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Y ahí se va a mezclar la sangre. Pero va a pasar directamente a través del foramen oval, dado a la presión que tiene, que ha disminuido de 30 y 35, a lo que va a ser aproximadamente 26 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión va a ayudar a que la sangre pase en su trayectoria a través del foramen oval a la aurícula izquierda. Ahora, una vez que esté en la aurícula izquierda, va a pasar directamente a lo que va a ser a la vena cava superior, y de la vena cava superior va a ir a lo que va a ser la irrigación de la parte superior y del encéfalo a través de lo que va a ser la arteria brachiocefálica, la arteria carótida común izquierda y la subclav izquierda. Ahora, una vez que va a estar ahí, va a pasar cuando una vez que se difunda por los órganos, va a regresar a través de lo que va a ser la aorta descendente, pero ya con una menor presión. Esta presión por la que va a entrar acá va a ser de 12 a 14 milímetros de mercurio, y va a ingresar casi sin mezclarse a través casi sin mezclarse con la sangre que está yendo hacia el ventrículo derecho, va a ir directamente a lo que va a ser el ventrículo derecho. Claro, el ventrículo derecho. Ahora, ¿qué va a pasar acá en el ventrículo derecho? Va a ir directamente por la arteria pulmonar hacia lo que van a ser el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Pero recordemos que los alvéolos del feto están colapsados, entonces también va a haber un colapso vascular. Y va a producir que el 10% de la sangre que va hacia los pulmones ingrese, y el 90% no va a poder ingresar, entonces va a retornar. ¿Pero por dónde va a retornar? Porque va a estar, o sea, es como que estuviera atrapado. Entonces, al no poder escapar, va a ser por el único lugar que va a poder escapar, que va a ser el conducto arterioso, ¿no? Que se va a formar posteriormente por acá. Ahora, una vez en el conducto arterioso, va a ir a la arteria descendente, en su parte proximal, acá, a una presión ya de 18 a 22 milímetros de mercurio. Y una vez que esté en la aorta descendente, va a ir a través del cuerpo y va a regresar a través de la aorta hacia las arterias umbilicales. Ahora, una vez que ya hemos identificado todo lo que es el recorrido, vamos a dar un dato importante, que es el gasto cardíaco fetal. El gasto cardíaco fetal, como ya han mencionado mis compañeros, un aproximado es de 450 ml por kilo por minuto. Pero una vez que pasa a ser un postnatal a los 2 meses, este gasto cardíaco va a disminuir a lo que va a ser aproximadamente 150 ml por kilo por minuto.
Y una vez que pasen de los 2 meses hasta la adultez, va a ir disminuyendo hasta los 75 milímetros por kilo por minuto. Y aquí con este dato nos vamos a dar cuenta la gran cantidad de flujo sanguíneo que reciben los tejidos fetales que es necesario para su desarrollo, a diferencia de un adulto normal, ¿no es cierto? Que va a ser necesario para su desarrollo y su nutrición. Entonces, pero yo también me puse a pensar, como si la sangre entra y toda la sangre sale. No, no es que toda la sangre salga. Solo el 65% de la sangre que ingresa va a retornar por las arterias umbilicales y va a regresar a la placenta. El 35% de la sangre restante va a quedar para nutrir los órganos y va a quedar en el feto. Ahora, hay algunos cambios importantes que se dan al momento del nacimiento. En el momento de que interrumpimos la circulación, a través de cortar el cordón umbilical, empieza un proceso y un estímulo en la piel, también acompañado de un estímulo en la piel por el descenso de la temperatura, que va a hacer que el neonato produzca su primera respiración, y así sucesivamente. Entonces, esto va a disminuir la resistencia de la vía aérea que mantenían colapsados los alvéolos con líquido, y va a producir una vasodilatación pulmonar, permitiendo que ya no solo ingrese el 10%, sino el 100%. Y esto a su vez va a producir lo que va a ser el cierre del agujero oval, justamente por ese juego de presiones. Y ya no va a existir la comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda, ya no va a ser ese retorno. Esto también va a llevar a un incremento de la presión de la aurícula izquierda, y a su vez también va a llevar a un incremento parcial de lo que va a ser la presión arterial de oxígeno por la respiración espontánea y la caída de las prostaglandinas. ¿Qué juego importante juegan las prostaglandinas en lo que va a ser la circulación fetal? Es que recordemos que las prostaglandinas también tienen una función angiogénica. Entonces, al darse ese incremento de juego de presiones por romper ese colapso de vasos, va a hacer que se cierre el agujero oval. Ahora, esto va a crear eso va a ser producido por la separación con la placenta, y hay veces donde esto no va a suceder, ¿no? Como son patologías como el CIP, como la cortación de aorta, donde va a ser necesario que ese agujero oval permanezca abierto. Y cuando no es necesario, también tiene un tratamiento farmacológico que hacer mediante AINES, como puede ser la endometacina o el ibuprofeno. Y en las ocasiones que se van a estar abiertos, se les va a poder dar, para lo que hace el CIP, la cortación de aorta, entre otras patologías, las prostaglandinas de tipo 1 y tipo 2, ¿no? Ahora, al finalizar todo el cambio de lo que va a ser la circulación fetal a lo que va a ser el postnatal, también van a haber un suceso de una transformación de ciertas estructuras, dentro de las cuales la primera va a ser la alantoides, que va a convertirse en el ligamento umbilical mediano, auraco, que va a conectar lo que va a ser la vejiga con el ombligo, y también el conducto arterioso, que lo tenemos acá, va a convertirse en lo que va a ser el ligamento arterioso. El conducto venoso se va a convertir en ligamento venoso, el agujero oval se va a convertir en la fosa oval, la notocorda se va a convertir en el núcleo pulposo, las arterias umbilicales se van a convertir en lo que va a ser la umbilical media, el ligamento umbilical medio, y finalmente lo que va a ser la vena umbilical se va a convertir en lo que es el ligamento redondo, ¿no? Telos hepatis, que va a ser contenido por el ligamento falciforme y se va a extender desde el ombligo hasta la cara inferior del hígado. Bueno, esto ha sido un poco largo, pero básicamente es la introducción y va a ser la explicación de todo lo que va a ser el tema. Porque si una vez han entendido el circuito,
Ya lo siguiente ya es casi repetirlo, ¿no? Ahora, se van a presentar las desviaciones fisiológicas que ya les he mencionado, que es el conducto venoso, o de Arancio, el foramen oval y el conducto arterioso o de Botalio. Ya les he mencionado la ubicación. El primero se va a ubicar entre la vena umbilical y la vena cava inferior y va a permitir que la sangre oxigenada llegue al hígado y se dirige directamente a lo que va a ser la cava inferior, a la aurícula derecha. El foramen oval va a comunicar ambas aurículas, evitando que la circulación pulmonar, y el conducto arterioso entre la arteria pulmonar y la aorta descendente va a evitar el paso por los pulmones, ¿no? Que están colapsados, llenos de agua. Acá hay un gráfico, pero creo que no sale en la... Ahora, respecto al flujo sanguíneo fetal, ya les he dicho lo que es el circuito, que es básicamente lo mismo. Y aquí hay unos datos, ¿no? De lo que va a ser la saturación de oxígeno. Aproximadamente en la vena umbilical hay una saturación del 80%, en sangre mixta en la auricular derecha hay 57, en la arteria pulmonar 55 y en las arterias umbilicales 58, ¿no? Vemos que hay un pequeño descenso y al final hay un pequeño ascenso. En los cambios postnatales también ya les he mencionado lo mismo. Ahí en la imagen de aquí de la derecha podemos ver una imagen de un feto vivo, real, disecado, donde podemos apreciar acá, a ver, acá les puedo señalar, el tronco brachiocefálico, la arteria común izquierda, que va hacia el encéfalo, hacia la circulación superior, y acá al miembro izquierdo, que es la arteria subclaviana izquierda. Hasta el arco aórtico y el ligamento arterioso siempre en la parte posterior. Pasando al siguiente punto, vamos a tratar lo que es la barrera placentaria. Esta no solo va a actuar como un órgano de intercambio, sino también como una barrera entre la madre y el feto. Esta va a permitir el paso selectivo de sustancias que va a proteger al feto de amenazas inmunológicas o patógenas, aunque esta no es completamente impenetrable, ¿no? Vamos a ver que está compuesta en la primera mitad del embarazo por lo que va a ser el sincito trofoblasto, el citotrofoblasto, la membrana basal trofoblástica, el tejido conectivo mesenquimal, la membrana basal endotelial y el endotelio capilar. Y en la parte final del embarazo vamos a ver que está compuesta por el citotrofoblasto, que desaparece casi por completo, el sincitotrofoblasto, que se adelgaza, como mencionó el primer compañero, y el capilar fetal, que se aproxima al borde de las vellosidades. Ahora, esta placenta va a constar de 4 mecanismos de transporte. El primero va a ser de difusión simple, en el cual vamos a tener lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono, la urea y los lípidos. En la difusión facilitada vamos a tener lo que es la glucosa o transportadores de la glucosa. En el transporte activo los aminoácidos como iones de calcio, de hierro, vitaminas. Y va a haber un mecanismo por endocitosis o pinocitosis de la inmunoglobulina G materna que va a brindar protección inmune fetal. No sé si pueden apreciar la imagen, pero yo no veo la imagen para eso. Ahora, hay ciertas sustancias que por supuesto no atraviesan la placenta fácilmente, como van a ser moléculas grandes e hidrofílicas, inmunoglobulinas como la inmunoglobulina M. Por eso las infecciones primarias maternas pueden ser peligrosas, y algunos fármacos que van a depender del peso molecular y la liposolubilidad. Van a haber agentes infecciosos que pueden producir una amenaza al feto, como el torcho, el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus, que pueden producir infecciones congénitas graves, agentes tóxicos como el etanol, que puede producir un síndrome alcohólico fetal, la cocaína, que puede producir una vasoconstricción, un retrecimiento de crecimiento intrauterino y a su vez un desprendimiento, el plomo y el mercurio que producen neurotoxicidad fetal, o antibióticos como tetraciclinas que pueden causar alteraciones óseas y dentales. Esta también tiene una función inmunológica que modula el paso de las células inmunes, a pesar de que es considerado el feto como un semi-injerto, que va a causar una expresión reducida de las células
eh, del antígeno leucocitario humano, tipo G, en el trofoblasto, y las secreciones de citocinas inmunosupresoras. También va a haber un paso selectivo de la inmunoglobulina G materna, especialmente en el tercer trimestre, y otras patologías que se relacionan a la placenta, o sea, la placenta inmadura o hipovascular, que causa un retraso de crecimiento intrauterino, una infección, una inflamación coriomiónica, que va a producir una pérdida de la integridad de la barrera con riesgo de sepsis y una preeclampsia que puede causar una alteración del desarrollo del trofoblasto y de los vasos espirales. Oye, Plaza, Ahora, dímelo, bebé. Tengo así. También hemos puesto acá un video que es Oye, Placen. Oye, Placen. que es va a explicar de manera didáctica prácticamente la importancia y lo que realiza el trabajo de la placenta en el feto. Dímelo, bebé. Tengo así como que un poco de hambre, loco. No digas más, criatura. Búscalo que alimente más lo nutritivo de verdad y olvídate de todo lo demás. ¿Esa es la sangre de mi mamá? Afirmativo, compadre. Lo mejorcito nada más, la sangre de tu mamá te lo da. Lo que veas así medio pocho lo tiras de vuelta. Eso pa' tu mamá. Oye, déjanos algo bueno, que la pobre madre también necesita alimento. Señor, mi contrato dice cuidar al bebé. A la madre que la cuide su marido. Vaya, qué egoísta. Date tu banquete, Monpirri. Qué cosa más deliciosa. Así sí. Así sí. Pero ahora tengo ganas de hacer pipi. Tranqui que tengo de todo, vengo preparado. ¡Ah, qué alivio! ¿Y ahora qué hacemos con este desperdicio? Adivina, lo tiramos a la sangre de tu mamá. Puf, ¿y eso no le hace daño? ¿Qué va? Los otros órganos se encargan de eso, ni te preocupes. Hombre, Toño, sacaron el látigo, pues. Esto ya no es trabajo, loco, esto es abuso. ¿Quién será a esta hora? Sí, hola, veníamos a ver al bebé. ¿Quién lo busca? Somos, los Reyes de Oriente. Ajá, en agosto. Creen que uno es tonto. Herpes, estreptococo y papiloma. Fuera de aquí antes que se me cruce un cable. Uf, ¿cómo supo que éramos nosotros? Ah, seguro la mamá le pasó los anticuerpos. ¿Quién era? ¿Gente mala? Calma, papu, que yo no dejo que te pase nada. Uy, 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 uy. ¿Y eso? Una contracción. Bueno, mi rey, ha sido un placer cuidarte todo este tiempo. Llegó la hora de salir. Gracias por todo, placenta. ¿Me haces un sándwich para el camino? Nah, mi contrato expiró hace 10 segundos, chiquillo. Ahora que te cuide tu mamá. Chao. Bueno, me toca a mí. Nos vemos por aquí otra vez en 2 años más o menos. Espero que a nadie se le ocurra comerme. Ugh. ¡Adiós, muchacho! La sangre de tu mamá te... Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias a los integrantes. Es un tema un poco complicado y más a esta hora, pero hay varios, bueno, hay una asistencia casi del 90%. Y eso les agradezco, espero que estén escuchando de verdad. Y bueno, las implicaciones o aplicación clínica más que todo, es importante la invasión del trofoblasto, ¿no?, en las arterias espirales. Esto ocurre a través de 2 oleadas, ¿no? Uno en el primer trimestre y otro en el segundo trimestre, que nosotros le evaluamos a través de la ecografía Doppler en pacientes que tienen riesgo de preeclampsia o también de restricción del crecimiento intrauterino.
Es importante por eso esta evaluación en el primer control o explicar, ¿no? Evaluar los factores de riesgo, si ha tenido antecedentes de preeclampsia en su embarazo anterior o tal vez es una paciente primigesta, ¿no? O depende de la edad, vamos a ver en pacientes con también más de 35 años, aumenta el riesgo de preeclampsia. Entonces, se puede, ¿no? Actualmente se puede prevenir de alguna manera de que que la preeclampsia ocurra antes de las 32 semanas para también reducir la mortalidad, ¿no? Y las secuelas en los productos, ¿no? Por la prematurez, o sea, las consecuencias a largo plazo. Entonces es importante saber eso. No sé, eso creo que no lo mencionaron. La primera oleada ocurre entre las semanas 6, 12. Por eso que en la ecografía genética debería hacerse una evaluación, ¿no? Del Doppler de las arterias uterinas. Lo normal en no gestantes es que haya una resistencia, ¿no? Pero conforme se va produciendo la invasión del trofoblasta en las arterias espirales, prácticamente estas se van adaptando y pierden, ¿no? La capa muscular, y de tal forma que son vasos de menor resistencia, y así asegurar pues que haya una adecuada circulación uteroplacentaria y por ende para la nutrición del feto. Ya, entonces, y la segunda oleada ocurriría entre las 14, 20 semanas, por lo que la siguiente ecografía sería ahí, ¿no? Justamente cuando se hace una ecografía morfológica a las 20 semanas deberíamos también parte de esa ecografía hacer una ecografía Doppler de las arterias uterinas y ver, ¿no? Aquí ya se produce una invasión más profunda del trofoblasto, ¿no? Y ya se ve esa remodelación completa, ¿no? Del trofoblasto en los vasos, ¿no? Espirales. Y eso va a garantizar, pues, ¿no? Que haya un adecuado flujo sanguíneo, ¿no? de la placenta hacia el feto. O sea, de la mamá y hacia el feto, ¿no? A través de la placenta. Entonces, si en la primera ecografía vemos que hay una resistencia aumentada, ¿no? El índice de pulsatilidad que lo vemos en la ecografía Doppler, podemos deducir que hay evaluando también otros factores de riesgo, ¿no? Clínicos o los antecedentes, ya se podría como una forma de predecir que esta paciente va a ser una preeclampsia, ¿no? Severa antes de las 32 semanas, y ahí es que usamos, ¿no? La aspirina, por ejemplo, para reducir, o sea, como una forma de prevención de que se presente la preeclampsia antes de las 32 semanas. Y se va a confirmar, y luego van a ver eso, ¿no? Cuando hagan preeclampsia, que idealmente esto debe darse antes de las 16 semanas. Y en la siguiente ecografía se confirma que si la resistencia persiste, ¿no? Si esos vasos no se han remodelado completamente. ¿Qué más? Ya, a ver, para Miguel, que expuso la última parte, ¿cuál sería la característica de la barrera placentaria que facilitaría la transmisión, ¿no? De las infecciones, de esa transmisión vertical de infecciones virales?
la parte. Claro, o sea, o sea, ¿cuál es la característica o qué cambios que se producen en esta barrera placentaria, o sea, facilita la transmisión de las infecciones, no de manera vertical, como se produce durante el embarazo? mm, que va, sería más o menos en parte específica, no sé, más bien sé la que es más resistente a la mayoría de patógenos, podría decirle, pero la que no, sería en el paso de de la inmunidad de la madre al feto. No sé qué parte en especial se refiere usted. A la reducción progresiva, pues, del grosor de la barrera, ¿no? Que se hace cada vez más, o sea, con la finalidad, ¿me entiendes? Ahí. Sí, ahora ya entendí. Que como parte no había entendido específicamente. Pero sí sería a la reducción de lo que mencionaba mi primer compañero. Cuando ya desaparece casi el sincito y todo lo demás, como lo mencioné acá. Claro, o sea, ese adelgazamiento hasta Del 2 sincito, claro. micrómetros, o sea, es lo más fino, justamente es para favorecer un intercambio más rápido de las sustancias, ¿no? Especialmente al final del embarazo. Pero eso también puede, ¿no? Ser también tener otro efecto, ¿no? Para si hay por ahí una infección viral, ¿no? Ya sea por la rubiola, citomegalovirus, una infección viral. Está bien, doctor. Ok. Para quién, a ver, para Anthony. Si una gestante en el último trimestre, en el tercer trimestre, presenta mareo, sudoración al estar, o sea, al colocarle en decúbito supino y tiene una caída de la presión arterial 90-50, una frecuencia cardíaca de 100 latidos, ¿cuál sería la explicación? Es como, es que lo expliqué en mi diapositiva acerca del síndrome de hipotensión supina, que es más que todo es porque el flujo, en el último trimestre, el útero va a aumentar de tamaño y se va a apoyar directamente sobre la vena cava inferior y también la aorta abdominal. Y esto va a crear una compresión de lo que es esta vena cava inferior y va a disminuir lo que es el retorno venoso, desde Del las gasto extremidades cardíaco. inferiores hasta la pelvis. Ujú. Disminuye el retorno venoso y también el gasto cardíaco y por eso que se produce, ¿no? ese efecto. ¿Y Sí. cómo lo mejoramos? ¿Cómo ayudamos para que esto se recupere? Lo colocamos a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Ya, muy bien. Y bueno, los demás si tienen preguntas pueden hacerlo, ya todavía tenemos un poco de tiempo. Oh, no. No. Para Bruno. Ya hay una pregunta.
En un embarazo por fecundación in vitro, si la transferencia embrionaria se realiza el día 26 del ciclo y se produce el aborto, ¿no? O sea, bueno, no se produce una implantación, mejor dicho. ¿Cuál sería la causa, ¿no? Fisiológica? Sí, doctora, eso sería porque después del día 24 hay una síntesis de la glucoproteína antiadhesiva, ¿no? Entonces no se va a adherir. Esa sería la razón. Ok. Muy bien. Bueno, igualmente en la circulación fetal, la alteración lo podemos evaluar nosotros a través del Doppler fetal de cada vaso, ¿no? Y eso, por ejemplo, o sea, es lo que usamos en el seguimiento de pacientes con preeclampsia grave o con restricción del crecimiento intrauterino para tomar una decisión de cuándo terminar la gestación, sobre todo cuando son prematuros. Por ejemplo, el Doppler del ductus venoso nos puede predecir que el feto va a morir en 48 horas. Nos está indicando que hay un estado de asfixia, de acidosis, digamos, ¿no? Que otras pruebas no nos van a, por ejemplo, un monitoreo con la prueba no estresante, una ecografía, un perfil biofísico fetal, no nos pueden decir no nos pueden predecir, ¿no? O sea, qué tan alterado está. Puede salir normal. Sin embargo, la ecografía Doppler en una paciente con restricción del crecimiento intrauterino o con preeclampsia severa nos va a evaluar, ¿no? El bienestar fetal y para tomar la decisión cuándo terminar la gestación. Eso es cuando es prematuro, pero en una paciente con gestación ya más de 34 semanas o a término, no tenemos ese problema de decidir cuándo terminar. El problema es cuando tiene, por ejemplo, 30 semanas, 29 semanas y tienen restricción del crecimiento intrauterino también grado 3, 4 o una preeclampsia con signos de severidad, ¿no? Aunque una preeclampsia con signos de severidad, independientemente de la edad, se hace la maduración si es prematuro, ¿no? Y también hay que terminar la gestación. Bueno, no sé si algún comentario más del grupo, los integrantes, si no damos por terminado y agradezco otra vez su asistencia, los que están hasta ahora, y a los integrantes del seminario. Nada. Ok. Buenas noches. Me despido entonces. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, doctora. Gracias.